Bien, muchachos, bienvenidos a este módulo. Hoy nos toca hablar acerca del llamado sistema electoral. Hasta 1979, en que tuvimos la última constitución en vigencia, hasta 1993, no se llamaba sistema electoral, se le llamaba poder electoral. Evidentemente porque la tradición histórica, la tradición política del Perú así lo ameritaba, ¿no? Pero ahora no. Evidentemente la organización electoral ha cambiado bastante. Los procesos electorales ahora son más democráticos, son más masivos, ¿no? Nuestra población no es la misma de hace 40 años y eso evidentemente genera que haya una articulación, ¿no? En el llamado sistema electoral. Entonces, el sistema electoral es un conjunto de organismos constitucionales, obviamente autónomos, que se articulan, tal como lo vemos acá, que se enlazan para llevar a cabo de manera eficiente un proceso electoral. Recordemos que en nuestro país los procesos electorales a nivel de políticos, ¿no? A nivel de cargos públicos, se realizan dependiendo, ¿no? Cada 5 años elegimos presidente de la República y congresistas. Y cada 4 años se elige alcaldes, regidores, gobernadores regionales y consejeros regionales, ¿no? Esa es la diferencia. Pero también los procesos electorales implican también, por ejemplo, el referéndum, que es una consulta popular, también implica el proceso de revocatoria, ¿no? Es decir, hay todo un conjunto de, digamos, funcionalidades, hay todo un conjunto de esquemas donde el sistema electoral debe estar presente, ¿no? Y para eso vamos a tener 3 entidades. Va a estar el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano principal, es como decir la Corte Suprema de un proceso electoral. Luego viene este organismo que es novísimo, existe desde la Constitución de 1993, la actual, que se llama la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como la ONPE. Y luego viene lo que antes nosotros llamábamos el registro electoral, pero que ahora se conoce como el RENIEC, ¿no? ¿Qué significa? Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿ya? Entonces, si nosotros articulamos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC, vamos a tener pues el denominado sistema electoral, ¿ya? Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos, cuáles son las funciones, cuáles son los integrantes, ¿no? O cómo se eligen a los integrantes, cuáles son los parámetros generales que rigen a cada uno de estos organismos, ¿ya? Bueno, empezamos con el más importante, Jurado Nacional de Elecciones, ¿está bien? Bueno, vamos a decir que esta es la cabeza del sistema electoral y le competen las siguientes funciones. Analicemos cada una de ellas, ¿no? Primero, fiscalizar, o sea, en este caso observar, ¿no es cierto?, la legalidad del voto y de los procesos electorales. Cuando decimos la legalidad del voto significa que a veces en un proceso electoral se pueden dar situaciones anómalas, ¿no?, que implica anular procesos electorales de manera parcial, ¿no? Por ejemplo, la palabra más que recordamos en este sentido es el término fraude, ¿no? Se alteran las actas, se han, digamos, cambiado los votos, ¿no? No ha habido el debido proceso de organizar las elecciones, ¿no? Por ejemplo, las mesas se instalaron más allá de la hora que, ¿no?, por ahí la ONPE determina. Entonces, hay un conjunto de anormalidades, anomalías que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener que fiscalizar. Y evidentemente en esa fiscalización el jurado puede validar o también puede anular un proceso electoral. Inclusive la Constitución señala que si 2/3 de los votos totales computados, ¿no?, son nulos o en blanco, ya sea juntos o por separado, el jurado puede anular el proceso electoral a nivel nacional. Para decirlo en términos más numéricos, por ejemplo, actualmente somos cerca de 24 millones de electores en todo el país, ¿no? O sea, hay 24 millones de personas que están aptas en este momento para sufragar. Si hay 16 millones de votos, que serían los 2/3 o más, ¿no? Más de 16 millones de votos que sean nulos o en blanco, el jurado automáticamente anula el proceso electoral porque se estaría evidentemente validando una elección que no sería pues normal, ¿no? Porque imagínate que el candidato que llega alcalde, el candidato que
que llega a un gobernador regional, el candidato que llega a una curul parlamentaria o que llega a ser presidente de la República, llegaría solamente con un porcentaje del tercio que sobra para que los votos sean considerados, pues, entre comillas, válidos, ¿no? No sería, pues, un proceso electoral contundente, ¿no? Y por eso el jurado ejerce la jurisprudencia de anular dicho proceso, ¿no? Esa es en primera instancia. Pero no solamente fiscaliza los procesos de elección, también va a fiscalizar el referéndum. El referéndum es una situación bien simple, ¿no? Se convoca a los ciudadanos, a los electores, para que solamente marquen sí o marquen no. Si están de acuerdo o están en desacuerdo con una ley aprobada en el Congreso, con una reforma constitucional, con una ordenanza municipal, o sea, una serie de mecanismos donde la Constitución permite, pues, que se pueda referenciar dichas normas legales, ¿no? Y también otras consultas populares, por ejemplo la revocatoria, ¿no? También está fiscalizada por el Jurado Nacional de Elecciones. Otra atribución que tiene el jurado es mantener y custodiar, o sea, registrar, me dejó entender, registrar, y además también establecer una fiscalización de ese registro acerca de las organizaciones políticas, ¿no? Bueno, básicamente cuando decimos organizaciones políticas nos referimos tanto a los partidos políticos y los movimientos políticos y también las alianzas electorales. Evidentemente hay todo un conjunto de normas que rigen, ¿no es cierto?, la inscripción de un partido, normas que rigen, por ejemplo, la denominada valla electoral, qué cantidad de firmas adherentes se requiere para inscribir un movimiento, ¿no? ¿Qué pasa si no transcurre esa valla electoral? ¿No? Evidentemente, pues los partidos vienen a ser el soporte de la institucionalidad democrática de un país, ¿no? Entonces, ese registro lo debe tener a su cargo el Jurado Nacional de Elecciones. Por ejemplo, para inscribir un movimiento político se necesita el 5% de firmas, ¿no?, de la población electoral por donde se inscribe ese movimiento. En cambio, para un partido se necesita el 4% de las firmas de toda la población electoral, lo cual implica, pues, una cantidad mucho mayor, porque estamos hablando ya de una magnitud nacional, ¿no? Otra atribución es administrar justicia en materia electoral, ¿no? Por ejemplo, lo que significa el mismo fraude, lo que significa sacar de carrera a un partido, sacar de carrera a un candidato, impugnación de votos, ¿no? Por ejemplo, se determina que en una zona del país ha habido demasiadas actas adulteradas o de repente, no sé, pues el candidato ha comprado votos, o sea, todo el conjunto de aspectos judiciales en materia electoral. Velar por el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas, ¿no? Si, por ejemplo, no pasó la valla electoral, no se comprobó la cantidad de firmas necesarias o no se reúne esa cantidad de firmas, todo eso también lo va a regular el jurado, ¿no? Y otra de sus funciones es proclamar a los candidatos elegidos, ¿no? Una vez que la OMPE ya pasó la información, el escrutinio de los votos, quien se encarga de darles la credencial y proclamarlos como candidatos electos, los proclama como presidente de la República, como alcaldes, como gobernadores regionales, como congresistas, esa atribución le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Les entrega su respectiva credencial, ¿no? El documento que acredita que ha tenido éxito, pues, en el proceso de elección. Y también tiene una iniciativa en la formación de leyes, pero solamente en materia electoral, ¿no? Por ejemplo, se quiere reformar el registro de organizaciones políticas, ¿no? Se quieren cambiar los requisitos para inscribir un partido. ¿Quién tiene la iniciativa para esa legislación? El Jurado Nacional de Elecciones, solamente en materia electoral. Bueno, ¿cómo está conformado este jurado, ¿no? Y cuáles son las derivaciones que de esto se puede entender. Si nosotros observamos el esquema, vamos a tener un jurado con un pleno de 5 representantes. Siempre la cifra debe ser impar para evitar los empates a la hora de dirimir, a la hora de votar una resolución, ¿verdad? Nunca puede haber un empate. Bueno, un representante viene de la Corte Suprema. Y ese vocal supremo viene a ser el que preside el Jurado Nacional de Elecciones. Ya siempre el presidente del jurado, la máxima autoridad que lo representa, es uno de los miembros, ¿no?, de la Corte Suprema.
El otro representante sale de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Eligen a un representante para que integre el jurado. Hasta el momento ya tenemos a 12. Mira qué personajes, ¿no? Un vocal supremo y un fiscal supremo. El otro representante sale del Colegio de Abogados de Lima. Bueno, es cierto que en el Perú los colegios de abogados están en todas las regiones, pero se escoge Lima por ser la capital y por ser la ciudad que tiene pues la mayor cantidad de abogados ejerciendo la carrera en el Perú. Actualmente son cerca de 150.000. Imagínate, de 150.000 eligen a uno para que represente al Colegio de Abogados en el Jurado Nacional de Elecciones. El otro representante sale entre los decanos, o sea, el profesor que jefatura la facultad, ¿no? El profesor más antiguo de la facultad de Derecho, ¿ya? Siempre tiene que ser un abogado, de las universidades privadas. De todas las universidades particulares acreditadas y licenciadas por la SUNEDU, tiene que haber un representante de las facultades de Derecho, ¿ya? Y el otro representante sale entre los decanos de las facultades de Derecho, pero de las universidades del Estado, ¿no? Evidentemente para que haya más democracia. Tanto las universidades estatales como las privadas tienen a un representante que es un profesor emérito, un catedrático de nivel de la Facultad de Abogacía o Derecho, ¿ya? Ya tenemos entonces los 5 representantes. Según la Constitución, la edad mínima debe ser 45. Pero no deben pasar de 70. Bueno, se entiende porque es una edad donde se da la jubilación procesal, digamos, ¿no? No pueden pasar de 70 años. Ellos están en el cargo durante 4 años. Ahora, ¿por qué 4 años? Porque justamente cada 4 años siempre hay un proceso electoral. Recordemos, elegimos alcaldes y regidores, gobernadores regionales, cada 4 años, ¿ya? Y además, estos representantes pueden ser reelegidos, ¿no? Pueden ser reelegidos de acuerdo, pues, a las decisiones que toman las universidades, el Colegio de Abogados, los fiscales supremos o la Sala Plena de la Corte Suprema, ¿ya? Bien, vamos ahora a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cuando se eligió el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, en 1992, a raíz del autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril, se planteó en esa sala, en ese pleno del Congreso Constituyente Democrático, crear un organismo que descongestione, que desconcentre las funciones que desempeñaba el Jurado Nacional de Elecciones. Es así cómo se crea la famosa OMPE, ¿no? Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? 2 manos que se entrecruzan y dices, hacemos que tu voto cuente, ¿no? Ese es el eslogan que hasta ahora existe. O sea, es un organismo ya de casi 30 años de existencia, ¿no? Pero que le va a corresponder más o menos las siguientes funciones. A ver, primero, organizar la logística, la administración de todos los procesos electorales. ¿Quién organiza las elecciones para alcalde? La OMPE. ¿Quién organiza las elecciones para gobiernos regionales? La OMPE. ¿Quién organiza el proceso electoral para elegir congresistas y presidentes? Eso lo hace la OMPE. O sea, lo que antes hacía el jurado, hoy lo descongestiona a través de la famosa OMPE, ¿no? Pero también organiza el proceso de referéndum. Mientras el jurado convoca el referéndum, la OMPE se encarga de organizar. Organizar significa todo un sistema administrativo, ¿no? Que vamos a ir derivando con las demás funciones. Y también, obviamente, organiza pues las revocatorias, ¿no? Todo tipo de consultas populares. Otra cosa, las resoluciones o sentencias que emite la Oficina Nacional de Procesos Electorales son definitivas y no se pueden impugnar, no se pueden revisar a nivel, digamos, judicial o de proceso, ¿no? Bueno, además la OMPE elabora su propio presupuesto, ¿no? En este caso, pues, requiere cuánto gastar, requiere cuánto recaudar, ¿no? Establece, por ejemplo, el monto de las multas, ¿no? Toda una serie de procesos donde, evidentemente, la OMPE obtiene ciertos recursos, ¿no?
Además, esta es una de sus funciones más importantes y polémicas también. La OMPE diseña la cédula de sufragio, ¿no? O sea, realiza lo que nosotros llamamos el arte, ¿no? El arte significa de qué manera van a ir los candidatos en orden, ¿no? ¿Qué va primero, si el rostro o el símbolo, ¿no? El número que se debe utilizar, o sea, todas las recomendaciones acerca de la cédula de sufragio, ¿no? Tratar de que la cédula sea, digamos, bien manipulada, ¿no? Sea bien observada por los electores, ¿no? Es muy importante el arte, ¿no? Por ejemplo, siempre cuando hay elecciones para presidente, se pone el nombre del partido, al costado se pone el rostro del candidato y el símbolo del partido, ¿no? Porque mucha gente no sabe a veces por qué partido postula un candidato. Entonces, a veces se dice, es mejor poner primero el rostro y luego el nombre del partido. Otros dicen, no, primero hay que poner el nombre del partido y luego el rostro. O sea, hay toda una serie de mecanismos, ¿no? Así como también decide en qué lugares se puede realizar. Por ejemplo, ahora está el voto electrónico, ¿no? De qué manera el voto electrónico puede influenciar también para la rapidez del conteo de votos, ¿no? La OMPE también entrega las actas, o sea, el informe final y el material necesario para los escrutinios, ¿no? Cuando se dice escrutinio significa el acto de contar los votos, ¿no? Por ejemplo, debe entregar las ánforas, ¿no? Las cajitas esas desarmables, debe entregar también los lapiceros, ¿no? El padrón electoral, ¿no? En este caso elaborado por el RENIEC, hasta los tampones, la tinta indeleble, todas esas situaciones, pues los hologramas que se colocan en el DNI, todo eso está organizado por la OMPE, ¿no? Y acá viene una función importante, ¿no? Brinda información permanente sobre el escrutinio de las mesas de sufragio, ¿no? A veces, por ejemplo, las elecciones para presidente, el conteo de votos demora hasta 15 días, porque a veces el conteo es manual y sobre todo los dos candidatos que han quedado en la segunda vuelta se disputan voto a voto la presidencia, ¿no? En la elección del año 2016, la OMPE dio los resultados después de 20 días, pero cada día iba dando pues un informe a la ciudadanía de cómo iban los resultados, ¿no? Van diciendo al 10% de cómputo los resultados son, ¿no? Al 40% ya cuando se acerca al 90, al 95 significa que está por culminar el famoso escrutinio, ¿ya? Además, la OMPE difunde los resultados finales del escrutinio, o sea, da a entender quiénes son los candidatos elegidos, quiénes han ganado, quiénes han sido elegidos alcaldes, congresistas, presidentes, gobernadores de región, etcétera, ¿no? Y hay una función también pedagógica muy importante. Capacita a los miembros de mesa y realiza la publicidad del proceso electoral, estableciendo, ¿no? Por ejemplo, qué día van a ser las elecciones, estableciendo, por ejemplo, cómo se van a ubicar las mesas, distribuyendo las mesas, o sea, es toda una logística que implica también la pedagogía, porque a veces una persona ve la consulta virtual y sale elegido miembro de mesa y dice, y yo soy presidente de mesa, pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo manejo? O sea, tiene que ser capacitado. Por eso que tiene que haber siempre un par de domingos en donde la OMPE, a través de sus voluntarios o su personal, realiza la capacitación, cómo recibir el DNI, en qué momento firmarlo, ¿no? Los hologramas que debe entregar, a quién se le coloca, ¿no? Dónde debe estar la firma, comprobar la huella. O sea, es todo un conjunto de mecanismos logísticos que la OMPE tiene que plantearse, ¿no? Bueno, a diferencia del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE tiene solo un jefe, tiene solamente no un representante, sino una persona que lo dirige, ¿no? Acuérdate que en el Jurado Nacional de Elecciones eran 5 representantes, 5 tribunos, 5 magistrados. Acá no. El jefe de la OMPE, es decir, el mandamás, es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Recuerda que esta es la junta que nombra a los jueces y fiscales. Obviamente los va a evaluar a través de un proceso similar al jurado en requisitos, ¿no? La edad mínima debe ser 45 años y la edad máxima 70 años.
debe ser un abogado. Por lo general, el jefe de la OMPE ha trabajado en el Poder Judicial como juez, en el Ministerio Público como fiscal, pero también tiene una edad máxima de 70 años, ¿ya? Y el jefe de la OMPE gobierna este organismo por un periodo máximo de 4 años, ¿ya? Ese es vamos a llamar su pergamino administrativo, ¿no? Bueno, vamos ahora a la última entidad del sistema, se llama el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? Conocido como el RENIEC. Bueno, el RENIEC tiene a su cargo la inscripción, o sea, el registro de estos 4, digamos, mecanismos propios de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida civil. Inscribe los matrimonios, ¿ya? Inscribe también los nacimientos, inscribe los divorcios y también las defunciones. El acta de nacimiento, el acta de matrimonio, el acta de divorcio y el acta de defunción son emitidas por el RENIEC, ¿ya? Y además, el RENIEC tiene esta función adicional, dice, prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Padrón electoral se le llama al registro o la lista de electores. Cuando uno va a un proceso electoral, siempre en las paredes de los colegios, ¿no?, los lugares de votación, está el padrón electoral. Aparece mesa 030-852 y ahí aparecen los 200, los 240, los 190, los 300 según la cantidad de ciudadanos que tenga el padrón. Y lógicamente actualizado porque hay ciudadanos que, por ejemplo, hoy lo son, pero hace 4 años no lo eran. Si yo tenía 15 años en el 2016, hoy tengo 19, ya soy parte del padrón electoral. Hace 4 años no lo era. Si una persona hoy está fallecida, evidentemente ya no es parte del padrón electoral. Eso evidentemente se va actualizando conforme se inscriben, pues, las defunciones, los nacimientos, la edad, ¿no? Por eso que también el RENIEC emite los documentos, en este caso el DNI, que acreditan la identidad de los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos DNI, los 33 millones de peruanos, desde que nacemos hasta el fin de nuestros días. Pero es evidente que el que más interesa es el azul, ¿no? Porque ese es el documento que registra la vida política de los ciudadanos, ¿no? Fundamentalmente. Y además, el jefe del RENIEC, al igual que el jefe de la OMPE, es nombrado por la Junta Nacional de Justicia. Es la autoridad máxima, no es como en el jurado que eran 5. Acá es una sola autoridad máxima que es nombrado por la Junta Nacional de Justicia, también por un periodo renovable, ¿eh? O sea, significa que si hay una buena gestión, la Junta Nacional de Justicia lo puede nombrar a esa misma persona por 4 años más.